Estuvieron, bueno, ya se concluyó la aplicación del examen. La UNAM y el Politécnico reportaron que al menos 1,400 alumnos, bueno, aspirantes no presentaron el examen, y en toda la presentación, pues, de las pruebas se estuvieron reportando algunas fallas con esta aplicación digital del examen. Entonces, preguntarle qué ocurrirá, cómo se procederá ante estos casos, que hubo algunas fallas que lo estaban reportando los estudiantes, cómo se atenderán estos casos. Adelante. Gracias, presidenta. Primero, recordar que estamos en un esquema diferente. La presidenta nos instruyó a que termináramos con el examen del Comipems, que era muy injusto que los jóvenes se jugaran su futuro, su destino en un examen. Y abrimos una plataforma diferente, Mi Derecho, Mi Lugar, y el 40% de los inscritos, casi 250,000, decidieron ya a qué preparatoria van sin examen, por asignación directa. Y el Politécnico Nacional y la UNAM realizaron sus exámenes el fin de semana pasado, antepasado y utilizando un software de inteligencia artificial. Por primera vez lo hicieron en la UNAM virtual. El Politécnico ya tenía 2 años de experiencia, y el porcentaje de los alumnos que completaron su examen fue del 99%. Algunas fallas, sobre todo por el tema de la conectividad, lo va a resolver el propio Politécnico y la UNAM, dándole a las y los jóvenes la oportunidad de participar. Pero lo más importante es que una vez que den ellos los resultados, en promedio el 90% de los jóvenes va a quedar entre su primera y segunda opción, algo que no se lograba en Comipems. Y eso tiene que ver con la prepa que está más cercana a su lugar de residencia, o por una preferencia en específico que tienen las y los jóvenes. Pero no nos vamos a dejar. Nosotros a los jóvenes les vamos a apoyar para que o puedan hacer el examen o se les dé alguna posibilidad. ¿Se tiene alguna numeralia de cuántos pues presentaron alguna queja sobre las fallas? Los datos que yo vi tuve el reporte detallado del Politécnico, menos del 0.7% tuvieron algún problema entre los que se inscribieron y efectivamente realizaron el examen. Y en la UNAM son datos parecidos porque se utilizó la misma plataforma en los mismos tiempos. ¿Y va a haber algún tipo de prórroga para aquellos, algunos comentarios o quejas que se presentaron en la jornada? Es que se les mandaba la alerta de que, por ejemplo, sonidos o que presencias en el lugar de la presentación del examen de una persona pues distinta al estudiante, etcétera. Entonces quedaba la inquietud de si eso les iba a anular el examen. ¿Se van a revisar este tipo de reportes y qué garantía se les va a dar a los alumnos en caso de que haya sido, porque eran situaciones como fuera de su control, ladridos de los perros de los vecinos, etcétera, que viven en una zona muy ruidosa y que les generaba este tipo de inquietudes a los estudiantes? La verdad es que fue un éxito. Eventualmente puede haber algunas fallas. De hecho, hubo un reporte en la jornada que atendimos. Teníamos 20 casos de jóvenes que no habían podido acceder a la plataforma Mi Derecho, Mi Lugar. 20 casos de más de 250,000 que fueron atendidos. Nos contactaron y fueron atendidos. Es el mismo caso acá. La verdad es que por primera vez se realiza esto y es una innovación en lo que ha ocurrido, pero sobre todo va a beneficiar a las y los jóvenes que vayan a la preparatoria que ellos quieran. Gracias, secretario. En otro tema… Es importante, ¿qué pasó ahora? Nosotros nos comprometimos a desaparecer el examen del Comipems. ¿Qué es el examen del Comipems? Un esquema de exámenes en donde los jóvenes que salían de secundaria de la zona metropolitana del Valle de México tenían que realizar un examen, y a partir de su calificación en el examen o del número de aciertos que tenían en el examen eran enviados a una o a otra escuela. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, no porque no sea importante tener buenas calificaciones, sino porque se generaba a los 15 años una idea al estudiante
de que si no había acertado en el examen en un solo día, pues iba a ir a una mala escuela. Y que si había acertado más, se iba a ir a una buena escuela, catalogando las preparatorias o los bachilleratos como buenos, regulares, malos. Y entonces los que tenían menos aciertos, pues se iban al más malo, entre comillas. En primer lugar, es falso que sean malos bachilleratos, absolutamente falso. Esta idea de que el que tiene menos aciertos va a ir a un CECATIS o a un CEBETIS o a un colegio de bachilleres porque no son buenas escuelas, pues es falso. Todas las escuelas son buenas y estamos mejorándolas. Ahora les platico cómo las vamos a mejorar todavía más, las públicas, evidentemente. Entonces, esta idea de que había malas escuelas y buenas escuelas es incorrecta. Todas las escuelas son buenas y todas tenemos que mejorarlas. Eso es lo primero. Lo segundo, esta idea de frustración tremenda del estudiante a los 15 años, de que ya estaba predeterminada tu vida de ir a malas escuelas desde los 15 años porque a lo mejor no contestaste bien en un examen. ¿Cómo a los 15 años le vas a decir a un joven, a un adolescente, pues mira, ya tu vida está determinada de esta manera o está determinada de esta? No. Lo que tiene que hacer el Estado es garantizarle a los jóvenes una buena educación para que puedan continuar, si quieren, con carreras terminales en la preparatoria y si no, poder seguir estudiando la universidad. La educación es un derecho, el acceso a la educación es un derecho. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Una plataforma en la que los jóvenes pueden definir, de acuerdo a la cercanía de su domicilio y a la opción que más les guste, apuntar 3 opciones, ¿verdad? 3 opciones de a dónde quieren ir. La gran mayoría, fíjense, el 50% quedó en su primera opción, de manera sencillamente como ellos lo decidían. ¿Qué pasa con la UNAM y el Politécnico? Bueno, la UNAM primero es autónoma y ellos definen a través de su propio consejo universitario cómo es su ingreso. Y el Politécnico, aunque no tiene autonomía, sí tiene sus criterios académicos particulares para poder definir cómo se ingresa a lo que era en su momento la vocacional, la media superior del Politécnico Nacional. Entonces ellos tuvieron este esquema que plantearon para los exámenes, pero todo lo demás es a partir de la definición de la plataforma. Eso por un lado. ¿Qué más estamos haciendo? Que ya lo vamos a presentar. Cada tipo de escuela de bachillerato, por ejemplo, colegio de bachilleres, va a tener un padrino o una madrina, por decirlo así. Entonces, una universidad los va a apadrinar, es decir, les va a dar a cada bachillerato cada estudiante de bachillerato va a salir con un certificado del Bachillerato Nacional y aparte, por ejemplo, en el Colegio de Bachilleres, con una certificación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, eso va a dar pues una mayor capacidad a las escuelas de educación media superior. Lo estamos haciendo en el Valle de México porque ahí teníamos más problemas, pero nos vamos a nivel nacional. Por ejemplo, un CONALEP. El CONALEP, ya sea el Tecnológico Nacional de México o el Politécnico Nacional, por ahí les va a dar también un certificado técnico o un certificado adicional a su certificado de bachillerato. Entonces salen, digamos, con el certificado nacional de bachillerato y además una valoración por parte de una universidad, de una escuela de educación superior. Eso garantiza pues que todas las escuelas son buenas escuelas, cada una con su característica de modelo educativo. Y por otro lado estamos modificando parte de los programas de estudio para hacer mucho más atractivo el bachillerato a los estudiantes. Los estudiantes dejan el bachillerato. El nivel más alto de deserción escolar, aún con la beca, está en el bachillerato.
Y nosotros no queremos que se salgan de la escuela, queremos que se queden en la escuela. Y para ello, pues tiene que ser mucho más atractiva la escuela, que la pasen bien, que no haya problemas en las escuelas y además, pues que tengan esta certificación de una escuela de educación superior. Entonces, es un programa integral del bachillerato. Si hubo algún problema en la UNAM y en el POLI con la manera en que están haciendo el nuevo examen, pues ahí está el secretario de Educación Pública para apoyar en lo que se requiera para poder pues garantizarle a todos los estudiantes que tuvieron un buen ingreso. Gracias, presidenta. Sí. Y pasando a temas A ver, unos datos internacionales. sobre esto. Mira, tengo los datos exactos porque informamos el fin de semana. Se inscribieron para hacer el examen 109,266 jóvenes, de los cuales se presentaron 107,790. El 98,65% de los inscritos presentaron el examen, incluyendo 755 aspirantes que reportaron tener una discapacidad, se les dio facilidades para el examen. Y de los que hicieron el examen, solamente se reportaron 97 incidencias, las cuales fueron plenamente identificadas por el sistema, validadas y atendidas. Y hay 50 aspirantes que reportaron fallas en los servicios de luz o del internet del lugar donde se encontraban haciendo su examen, y también se les va a dar apoyo con las mesas de soporte. Pero pues es por primera vez, se hacen en línea, se hace de manera conjunta, Poli, UNAM y pues les fue muy bien. Gracias, secretario. Ahora, en otra pregunta, pasando a temas internacionales, presidenta, ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacía este comentario de que, o insinuación de que se necesitaría un cambio de régimen en Irán. Entonces, a ver su comentario respecto a estas declaraciones y también sobre las dimensiones que podría tener en México o que eso está estimando derivado de este conflicto, pero sobre todo con el cierre del estrecho de Hormuz, que bueno, sabemos que es un ducto por el que pasa combustible, etcétera. Entonces, si nos puede, pues, comentar cuáles son las dimensiones del impacto que se tendría de este lado del país. Primero, soberanía de los pueblos. Esa siempre ha sido la posición de México. Cada pueblo tiene el derecho a decidir su forma de gobierno. Ese es principio de la política exterior de México. Pocos países tienen estos principios de política exterior. Hasta ahora, en términos del precio del petróleo, realmente el incremento es muy poco en los últimos días. México tiene la ventaja, digamos, de que el petróleo que producimos en México ya prácticamente todo se refina en nuestro país. Dos Bocas está funcionando, los dos trenes, por cierto, hubo una publicación de la Agencia Internacional de Energía muy buena sobre la refinería Dos Bocas. Y ya prácticamente se ha disminuido mucho la importación de combustibles. Entonces, ahí está avanzando mucho la soberanía energética, entre otras razones por la compra de la refinería en Texas, Deer Park, y por otro lado, pues de la refinería Dos Bocas y el trabajo que se está haciendo en las 6 refinerías que ya existían en nuestro país. Aunque como quiera pudiera llegar a impactar si subiera mucho el precio de las gasolinas, porque nuestra referencia es internacional. En ese caso hay un mecanismo que existe en México para que no suban las gasolinas, que es el subsidio a través del IEPS, que es el impuesto que se paga por las gasolinas, y que está publicado y que entraría en vigor en caso de que hubiera un aumento en el precio internacional de la gasolina mayor. México tiene un mecanismo para que no aumente la gasolina en el país. Ok. Y bueno, en otro tema, presidenta, sobre los